Y después de que compra la comida, tiene que cocinarla, ¿cierto? Y después usted se sacia. Entonces, si nosotros nos sentimos secos, nos sentimos vacíos, tenemos que hacer el esfuerzo de salir de nuestra casa y venir a este lugar. Si nosotros nos sentimos desanimados, tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar por nuestra alma, de trabajar por nuestra familia, de trabajar por nuestro propósito. Porque eso quiere decir que necesitamos ser llenos. Y el único lugar donde usted y yo podemos ser llenos es en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios sacó a Elías del estado depresivo mediante la comida. Porque dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y esto lo hizo en repetidas ocasiones. Pero vemos que Dios usó dos cosas, y fue la comida. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás pasando por una sequía espiritual, aunque no entiendas lo que tú estás leyendo, tú debes comer palabra de Dios. Tú debes ir a la palabra, tú debes abrir los salmos, tú debes abrir los evangelios. Tú necesitas comer la palabra de Dios. Posiblemente Elías no tenía ganas de comer porque estaba en depresión. Y cuando usted está en depresión, usted no le da ganas ni de comer, ¿cierto? Usted no le da ni hambre. Si usted recibe una mala noticia o se lleva un disgusto, a usted se le quita el hambre. Y si ya tenía el plato servido, usted lo guarda y no se lo come, ¿cierto? Posiblemente Elías estaba igual. Elías no quería comer, Elías no quería vivir, Elías quería morirse de hambre. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Si tú te sientes seco, necesitas comer. Y lo que tú necesitas comer se llama palabra de Dios. Palabra de Dios. Aunque no sientas el deseo, aunque no sientas ganas, aunque sientas que la lees y no la entiendes, léela. Todos los días léela. Porque este es el alimento que te va a sacar de ese estado de sequía espiritual. Porque fue el método que Dios usó para levantar a Elías de ese estado depresivo donde él se encontraba. Amén. Lo segundo que Dios usó para levantar a Elías de ese estado fue el descanso. Y no las estoy mandando a dormir. Hablo del descanso espiritual. Muchas veces nosotros vivimos tan agobiados que nosotros no tenemos tiempo de reposo en la presencia de Dios. El descanso es cuando tú oras y echas en el altar todas tus cargas. Es cuando tú vienes a este altar y tú sueltas las ansiedades, sueltas tus problemas en la presencia de Dios. El Señor permitió que Elías comiera y que después volviera a dormir. Después de que él hubo descansado, lo volvió a levantar y le volvió a dar de comer y lo volvió a dejar dormir. Y así lo hizo nuevamente, hasta que le dijo: camina, porque todavía le falta mucho. En esta hora yo quiero decirte: come la palabra de Dios y suelta en el altar de Dios tus cargas, porque todavía tu misión no ha terminado. Debemos entender como hijos de Dios que el caos emocional, que las depresiones, que los problemas no son para siempre. No son para siempre. El hecho de que tú estés pasando una situación difícil, económica, familiar, matrimonial, no quiere decir que todo está terminado. No quiere decir que ya Dios no te ama. No quiere decir que tú ya no tienes propósito. Es solamente una etapa que te tiene que hacer madurar y hacerte firme en los caminos de Dios. Es solamente una etapa para que sean tus emociones las que mueran y no muera tu propósito. Porque muchos creyentes, cuando esta etapa llega, se quedan en la sequía y en vez de morir el yo, se muere el propósito. Pero la sequía espiritual es para que muera el yo y el propósito viva. Y el propósito se active y el propósito cumpla su misión. Amén. Luego de que Elías comió palabra de Dios aunque no quisiera, luego de que Elías descansó, Elías estuvo listo para escuchar la voz de Dios. Tal vez tú dices: pastora, tengo tiempo de que Dios no me habla. Tengo tiempos en no sentir que Dios me habla. Me siento sola, oro y siento que Dios no me escucha.
necesitas hacer dos cosas: leer la palabra de Dios, aunque no quieras, y echar tus cargas en Él, repetidas veces. Y cuando estés listo, vendrá el soplo apacible y te va a susurrar qué hacer. Vendrá el soplo y te va a susurrar las estrategias. Vendrá el soplo y te va a levantar las manos. Vendrá el soplo y te va a direccionar. Pero necesitas comer. Iglesia, necesitas comer, necesitas descansar en Dios. Él es el que lleva nuestras cargas. Él es el que conoce todas nuestras dolencias. Lo que estás viviendo ahorita es una etapa. Va a pasar. Va a pasar. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tiempo de la sequía será inevitable. Pero debemos entender que esto no es para siempre. Esto que tú estás viviendo no es tu estado final. Esto que tú estás viviendo es solamente el camino que te va a llevar a obtener tu victoria. Amén. Solo es eso. No nos ahoguemos, como decimos, en un vaso de agua. Tal vez sí, son muchos los problemas, son muchas las circunstancias, son muchas las preguntas, pero no todo está terminado. Todavía el Señor tiene más para ti. Hoy el Señor quiere que tú te examines y puedas saber cuál es el motivo de la sequía espiritual por la cual tú estás pasando. Si es a causa de un pecado, si es a causa de la desobediencia, en qué momento abandonaste tu propósito y comenzaste a sentir esa sequía. Tal vez tú te habías propuesto orar todos los días a las 4 de la mañana, pero tuviste una discusión y entonces decidiste dejar de hacerlo, y después de ahí comenzaste a sentir esa sequía. Tal vez dejaste de servir, tal vez tomaste la decisión de dejar de servirle a Dios, tal vez tomaste la decisión de no ofrendar más porque no viste la mano de Dios, tal vez tomaste la decisión de no volver a diezmar porque estabas diezmando y más bien la plata no te alcanzaba y dijiste: no, voy a dejar esto así, la verdad que ese pastor solo hablar quién sabe qué cosas. ¿En qué momento abandonaste tu propósito? ¿En qué momento pusiste la mirada en tus deseos para satisfacerte? ¿En qué momento dejaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer? Si Dios te dijo que te pusieras en el frente de la batalla, ¿qué hacías en tu casa durmiendo? ¿Qué hacías en la madrugada viendo Netflix? ¿Qué hacías en la madrugada con tu teléfono mensajeando cosas que no tenías que mensajear? ¿En qué momento abandonaste tu propósito? ¿En qué momento te desenfocaste? ¿En qué momento le abriste la puerta a Satanás para que viniera a secar y a succionar toda la bendición que estaba sobre ti? ¿En qué momento, iglesia, comenzamos a secarnos? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejaste de hacer lo que Dios te había mandado a hacer? Posiblemente Dios te dio instrucciones, te dio estrategias para salir adelante, pero tú las soltaste y pusiste la mirada en la mujer hermosa. ¿Saben? Eso que te está desenfocando es atractivo. Como ven, ¿saben? Era atractiva, era hermosa, era deseable. ¿Pero por qué puso la mirada no deseable para la carne? Porque abandonó su posición de guerra. Tú como hijo e hija de Dios tienes una posición de autoridad y de guerra. ¿Qué hacía Eva teniendo una conversación con la serpiente? Ese pecado nos llevó a todos a vivir una sequía espiritual. Tal vez lo que tú hiciste, ese abandonar tu propósito, está llevando a tu familia a experimentar una sequía espiritual. Tal vez lo que tú estás dejando de hacer está llevando a tu generación a experimentar una sequía espiritual, como le pasó a Eva. ¿Cuál fue el momento que te llevó a secarte? Por otro lado, tenemos esta sequía que es motivada por una persecución. ¿Has visto la mano de Dios? Dios te ha respondido, Dios te ha glorificado a través de ti, pero alguien te ofendió, alguien te dijo algo que no te gustó, alguien te hizo un mal comentario,
Y entonces vino esa depresión, vino ese desaliento, vino ese desánimo y tú te sientes seco, te sientes vacío, te sientes perseguido, te sientes que todo el mundo te mira raro, sientes que nadie te quiere, sientes que todo el mundo te señala. Y eso te ha llevado a meterte en esa cueva y desear morirse, así como Elías lo padeció. Elías lo vivió. ¿Qué es lo que te está haciendo vivir esa sequía espiritual, iglesia? ¿Qué es lo que te está haciendo vivir esa sequía espiritual? Porque todos en algún momento lo vamos a pasar. Y si en este momento te sientes seco espiritualmente, es momento para reflexionar. ¿Cómo puedo salir de la sequía espiritual cuando soy perseguido, después de haber visto la mano de Dios y ahora sentir que Dios no me responde? La manera de salir primero es entendiendo que eso no va a ser para siempre. Y cuando tú entiendes que eso no va a ser para siempre, tú comienzas a comer palabra. Tú comienzas a comer palabra, porque sabes que eso va a llegar a pasar. Tú comienzas a agarrar tu cuaderno y volver a escribirlo. Esas prédicas que Dios te está dando en el secreto. Tal vez te preguntan, no sé si estarán bien, ni siquiera sé cómo hago para hacerlo. Escríbelos, porque Dios te habla a ti, te muestra cosas, te hace analizar cosas con la palabra, cómo aplicarlo. No se necesita llevar un curso de hermenéutica y homilética para predicar, porque los discípulos ninguno lo llevó. Está bien llevarlo, pero mientras llega el tiempo de prepararse, vaya escribiendo, porque esas palabras, aunque tal vez te sientas en ese momento mal, no sé cómo te puedes estar sintiendo, pero esas palabras que tú estás comiendo son las que un día vas a llevar a comer a otros. Amén. Aunque no tenga hambre, me voy a comer esa palabra. Aunque sienta desánimo, me voy a comer esa palabra. Aunque no la entienda, me la voy a comer, porque va a llegar el momento donde vas a estar listo y el soplo vendrá y te va a susurrar al oído cuáles decisiones tomar. Amén. Filipenses 1:6 dice que nosotros debemos estar persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día en que Cristo venga. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiero decirles? Que así como David comenzó escribiendo, el árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese Dios que hizo a David sentirse así en los inicios, es ese mismo Dios que te ha hecho sentir a ti así en tus inicios, en los primeros días, en la primera etapa. Ese mismo Dios que hizo la obra en ti, que la comenzó, es el mismo Dios que la va a terminar. El hecho de que estés atravesando esta etapa de sequía espiritual no quiere decir que ya todo terminó. Porque dice que el que comenzó la buena obra la va a seguir perfeccionando todos los días hasta que Él venga. Entonces lo que tú estás viviendo es parte de su plan. Es parte de su propósito. Para que tú te afirmes. Si lo estás viviendo porque fuiste desobediente, es para que tú te des cuenta que sin Él no puedes vivir. Que ya tu cuerpo, aún tu cuerpo se acostumbró tanto a la presencia de Dios que aún tu carne lo anhela y siente cuando Él no está. Conversaba con una muchacha y ella decía que cuando fue desobediente sintió como que si se le saliera el alma del cuerpo y se sintió sola. Porque cuando tú vives en la presencia del Espíritu Santo de Dios, aún tu carne comienza a sentir cuando Él está y cuando no está. Tu carne lo anhela. Y si tú estás pasando por eso, es para que tú te des cuenta que tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Y tú comiences a anhelarlo más y más a Él. La sequía espiritual no es para que tú retrocedas. La sequía espiritual es para que tú te afirmes y tú madures y comprendas que sí tienes un propósito. Amén. Gloria al Señor. Jeremías 17, 7 y 8.
7, 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. El varón que confía en Jehová, aun cuando viene la temporada de sequía, dice que sigue dando fruto. Eso solo lo hace el árbol plantado junto al Espíritu Santo. Porque si es temporada de sequía y toda la tierra está seca, ¿qué hace un árbol dando fruto en esa etapa? ¿Quién está nutriendo ese árbol para dar fruto? Si no es el Espíritu Santo de Dios. El milagro más grande que Elías estaba experimentando era el saber que pase lo que pase, Dios estaba con él. El milagro más grande que Elías estaba experimentando era el saber que más fuerte era Dios en él que él mismo. Porque su carne quería abandonarlo todo, pero la presencia de Dios estaba tan impregnada en Elías que Elías no pudo. Solo fue una etapa. Lo superó y se levantó. Un árbol que da fruto en todas temporadas. En todas temporadas. Así son los hijos de Dios. Aunque vean que a mi alrededor la tierra se está secando, aunque alguno pueda decir que mi tronco se está secando, yo sigo dando fruto. Porque mis raíces no están plantadas en esa tierra seca. Debajo de esa tierra seca hay nutrientes. Debajo de esa tierra seca hay agua fresca. Porque eso solamente es mi etapa, pero no es mi origen. ¿Qué sería? La tierra seca es mi etapa, pero no es mi origen. Mi origen está en Dios. Quien me plantó a mí fue Dios. Quien me rescató a mí fue Dios. Por lo tanto, yo he sido injertada en Cristo. Y la palabra de Dios dice que el que permanece en mí y yo en él, va a dar fruto siempre. Amén. Creo que tengo por aquí Juan 7:37. Ese no lo pedí, me acabo de acordar. Juan 7:37. Quiero ir a Juan 7:37. Gloria al Señor. Ok. 7:38. No, sí, el 37, perdón. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero tienen que venir a Él. Tenemos que venir a Él. Porque nuestro origen es Él. Nosotros estamos plantados en Él. Nosotros podemos volver a ser reverdecidos, pero si estamos en Él. Y nosotros hemos sido rescatados por Él y plantados en Él. Entonces, aunque alrededor todo se pueda ver secando, no es nuestro final. No todo está terminado. Nuestras raíces se siguen nutriendo del agua fresca. Y cuando más yo me acerco a beber, de mi interior comenzará a salir esos ríos de agua viva. De mi interior comenzarán a recorrer. De aquí adentro comenzará a salir. Porque nosotros, los hijos de Dios, en todas las temporadas estamos creciendo. En todas las temporadas estamos aprendiendo. En todas las temporadas estamos dando fruto. Esto, iglesia, solo es una etapa. Solo es una etapa. Va a pasar. Va a pasar. Pero ¿qué necesitas hacer? Venir a beber de esa agua. Venir y beber de esa agua. Termino con 2 Corintios 7 y 18. Gloria al Señor. 2 Corintios 7, 18. Aleluya. 2 Corintios 4, 7, 18.
Gloria a Dios. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso de barro, si se cae, se quiebra, ¿cierto? Es frágil, pero también es moldeable. Si se cae y se quiebra, se puede volver a reparar. Amén. Que estamos atribulados en todo, pero ¿qué dice? No, usted está angustiado. Que estamos atribulados en todo, mas no. Tienes que decirlo con fe. Gloria al Señor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay gente atribulada en este lugar. Hay gente que se siente en problemas en este lugar. Hay gente que se siente rodeada. O nadie está pasando problemas acá. Muchos, ¿verdad? Pero dice que aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no. ¿Qué dice? Pero no. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros en la vida. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Amén. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No mirando las cosas que se ven, porque todo lo que tú estás viendo, todo lo que estás viendo, tus problemas, tus circunstancias, tus dificultades, son temporales. Lo que tú ves con estos ojos va a terminar, va a acabar, va a pasar. Pero lo que no se ve es eterno. El vallado que tú estás levantando por tus hijos es eterno. Lo que tú estás haciendo por tus generaciones es eterno. Lo que tú estás levantando alrededor de tu matrimonio es eterno. Lo que tú estás levantando en este lugar es eterno. Lo que tú estás levantando a favor de tu familia es eterno. Lo que tú estás haciendo en el ámbito espiritual es eterno. Lo que tú estás haciendo cada vez que vienes a este lugar y te alimentas, aunque tu carne te diga que no, eso es eterno. Lo que no se ve es eterno. Tal vez tú te miras al espejo y tú miras algo, pero espiritualmente hay algo eterno que está en ti. Y son esos ríos de agua de vida. Es esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que no se ve es lo que verdaderamente vale. ¿Qué es lo que estás viendo que te hace sentir seco espiritualmente? Porque hoy se acaba en el nombre de Jesús. Lo que tú estás viendo te está provocando vivir esa etapa, pero hoy el Señor está poniéndole un punto final. Y
Él te está dando las estrategias para superar esa etapa. Él te está mostrando que si estás en pecado, arrepiéntete y alíñate con Él. Y te está mostrando que si es por persecución, entonces resiste, aliméntate de la palabra y levántate. Deja las cargas en Él, porque eso va a pasar, es temporal. Tal vez te sientes cansado, te sientes atribulado, te sientes presionada, pero lo que tú has recibido desde que tú llegaste a este lugar el día 1, todavía está ahí. Lo que tú has recibido el día que te bautizaste, todavía está ahí. Lo que tú has recibido el día que fuiste a ese retiro donde el Señor te habló, todavía está ahí. Lo que Dios te mostró ese día que estabas orando, donde Dios te mostró a tus hijos, donde Dios te mostró tu matrimonio, donde Dios te mostró tus finanzas, todavía sigue ahí. Porque eso es eterno. Eso es eterno. En esta noche hago 2 llamados. El primero, porque si estás viviendo una sequía espiritual a causa de algún pecado, para que tú corras a este altar y tú te arrepientas y confieses delante de Dios tus fallas, tus pecados, tus desobediencias, y pueda venir el agua de vida a hacerte reverdecer. Y el segundo llamado es que si, como Elías, te sientes cansado, te sientes deprimido, te sientes fatigado, vengas al altar y dejes tus cargas para que tus fuerzas sean renovadas esta noche. Porque el camino es largo. Tu misión no ha terminado. Come, descansa y sigue adelante. Gloria al Señor. El altar está abierto para todo aquel que quiera venir a estas aguas que están en este lugar. Tengo días que el Señor me habla de esas aguas. Aquí están esas aguas fluyendo. Este es el momento. Los entendidos van a empezar a pasar. El que sea humilde va a reconocer en el altar. El que quiera reverdecer va a correr a este lugar. El que quiera vivir algo nuevo de Dios va a pasar a este lugar. Porque Él está acá para levantarte, para darte de comer, para fortalecer tus brazos. Porque Él quiere que su pueblo supere esta temporada. Porque su pueblo es un árbol que da fruto, es un árbol que florece, es un árbol que está para acompañar a otros, para darle sombra a otros. Su pueblo es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Oh Espíritu Santo de Dios. Si tú estás en este lugar porque has fallado, porque has cometido algo que ha sido desobediente, este es el momento para que tú comiences a pedirle perdón al Espíritu Santo de Dios. A decirle: Señor, hoy yo vengo ante tu presencia y me arrepiento. Por un momento me desenfoqué. Por un momento, Señor, puse mi mirada en otras cosas. Por un momento